Hola, soy el doctor Carlos Guinda, urologo del Hospital La Torre, y hoy os voy a hablar de incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina. En la mujer se produce generalmente como consecuencia de los partos o del embarazo, y es también muy frecuente en la menopausia por una pérdida de tono de la musculatura del suelo pélvico. La uretra está sujeta mediante una serie de músculos y tendones y ligamentos que, como consecuencia del aumento de la presión abdominal durante el embarazo y durante el parto y como consecuencia también de la pérdida de tono que se produce en la menopausia, originan una laxitud de estos ligamentos, una embudización de la uretra y una hipermotilidad de la misma, que se traduce en un escape de orina en distintas circunstancias. Existen básicamente tres tipos de incontinencia urinaria: la incontinencia de esfuerzo o de estrés, que es aquella pérdida que se produce cuando alguien hace esfuerzos como toser, reírse, coger pesos, andar, etc. La incontinencia por urgencia miccional o vejiga hiperactiva, que es aquella en la que el trastorno se produce porque la pared de la vejiga detecta mal el contenido intraluminal de orina. Piensa que está llena cuando a lo mejor está vacía o a la tercera parte, y como detecta mal el contenido, da la orden al cerebro de orinar y se produce una urgencia miccional que a veces es tan intensa que produce escapes antes de llegar al baño. Y por último está la alteración intrínseca esfinteriana, la incontinencia que se produce generalmente en intervenciones quirúrgicas de tipo oncológico, como la prostatectomía radical, la cistectomía, etcétera, que tienen un tratamiento más complejo y de la que hoy no os voy a comentar nada. Me ceñiré fundamentalmente a las dos primeras, que son las más frecuentes. La incontinencia urinaria de esfuerzo o de estrés, como os he explicado anteriormente, se produce fundamentalmente por una alteración del suelo pélvico. Cuando es una incontinencia leve, el suelo pélvico se puede rehabilitar con ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico, técnicas de fisioterapia, pero estos tratamientos requieren que la persona sea muy constante y es difícil realmente recuperar el tono mediante estas pautas. Lo normal es acceder a una técnica quirúrgica que es mínimamente invasiva, que clásicamente se ha llamado colposuspensión y que antiguamente se hacía por vía abierta, incluso actualmente también se puede hacer por vía laparoscópica, pero que en nuestro hospital la realizamos por vía vaginal. Por medio de una pequeña incisión en el techo de la vagina se pasa una malla libre de tensión que va por debajo de la uretra y sale por el agujero obturador de la pelvis hacia la cara interna del muslo. La cirugía se hace con anestesia raquídea o epidural y dura aproximadamente media hora. La estancia hospitalaria prácticamente es mínima, el paciente se puede ir incluso el mismo día de la intervención, o por seguridad pues lo dejamos 24 horas y al día siguiente se va a su casa orinando perfectamente. Es una técnica que tiene muy poco riesgo, las mallas son biocompatibles, hay que colocar la malla libre de tensión. Es una malla que lo que hace es que cuando la uretra se embudiza por el aumento de presión uretral, hace de tope y entonces impide que la uretra baje hacia abajo y impide las pérdidas de orina. Como os comento, es una técnica muy sencilla, es una técnica de la que ya hay amplia experiencia. Nosotros ya tenemos en Soria, tanto en el Hospital Santa Bárbara como aquí, pues una experiencia de más de 15 años y no hemos tenido ningún caso de intolerancia a la malla, con lo cual se puede decir que es un procedimiento seguro, sencillo y muy efectivo. Suele controlar la incontinencia en aproximadamente un 85% de los casos. Pasamos al segundo aspecto, que es la incontinencia por urgencia miccional o vejiga hiperactiva. Os comentaba anteriormente que se debe a un trastorno en la acomodación de la vejiga al contenido de orina. La vejiga, para que me entiendan, capta el volumen urinario mal. Piensa que está llena cuando en realidad tiene un volumen urinario bajo. Eso se traduce en que da la orden al cerebro para iniciar la micción, y eso produce una urgencia, de manera que si el baño pues la paciente no lo tiene cerca, pues se produce escapes de orina.
El tratamiento de esta enfermedad es médico inicialmente. Hay dos tipos de fármacos, los fármacos que se llaman beta-3 agonistas, que fundamentalmente es el mirabegrón, y luego están los fármacos anticolinérgicos o antimuscarínicos, que tenemos pues varios tipos, como la tolterodina, la fesoterodina, etc. No siempre son efectivos, con lo cual tenemos un tercer escalón de tratamiento. También se puede recurrir a rehabilitación del suelo pélvico por medio de la neuroestimulación del nervio tibial posterior, pero es lo mismo que antes, la eficacia no es alta, y el mejor tratamiento en caso de que fracase el tratamiento oral es la inyección de toxina botulínica dentro de la vejiga. La toxina botulínica, el famoso Botox, se utiliza en medicina estética, en oftalmología y en medicina, en la unidad del dolor. Tiene muchas aplicaciones y produce una relajación del músculo de la vejiga para que mejore la acomodación de la vejiga, disminuye la urgencia y es el tratamiento más efectivo. También es una intervención quirúrgica que se hace por vía endoscópica a través de orificios naturales. Se mete un aparatito con una cámara de televisión dentro de la vejiga y entonces se punciona distintas partes de la vejiga con unos mililitros de una solución de toxina botulínica y suero, y la paciente pues el mismo día o al día siguiente puede irse a su domicilio, y la verdad es que el resultado es bueno. Tiene un pequeño problema, y es que el efecto dura aproximadamente 12 meses, entre 10 y 12 meses. Y hay que repetir la inyección de este medicamento periódicamente. Por lo demás, no tiene efectos secundarios. Sí que es verdad que hay que descartar que el paciente no esté obstruido antes de poner el medicamento, porque claro, si relajamos el músculo a un paciente obstruido vamos a originar una retención de orina, y eso implicaría tener que colocar una sonda, etcétera. Para evitar esto, lo que se hace es un estudio urodinámico, una flujometría previa a la intervención quirúrgica, que nos va a descartar al 100% que la paciente el paciente tiene problemas de obstrucción, y si eso es así, pues no hay ningún problema en poner el medicamento.